Paz de Cristo, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde los saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, deseando que las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios se estén derramando sobre cada uno de ustedes, de los que van a ver este video, de los que en su momento van a escucharlos y los que lo están escuchando ahora. Que Dios los bendiga y los ayude siempre. Hoy vamos a analizar, vamos a enseñar. Dios me ha dado el privilegio de enseñar sobre este tema, tal vez muy controversial, tal vez que va a romper los paradigmas, tal vez muchos les va a sorprender, pero es necesario, como dice la palabra del Señor, que nosotros atendamos las cosas que es necesario que aprendamos. El tema que hoy quiero tocar es acerca de los dos testigos que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis. Para ello vamos a leer Apocalipsis en su capítulo número 11, Apocalipsis 11. Le vamos a dar lectura y dice de esta manera: en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestido de sacos. Y luego dice el verso número 4, dice: estas son las dos olivas, los dos candeleros que están delante de Dios, delante del Dios de la tierra. Mis amados hermanos, hoy por la gracia de Dios estamos en este día tocando este tema y leyéndoles a ustedes esta porción de la palabra del Señor, porque como dije hace un momento, es necesario que nosotros aprendamos las cosas que es necesario que sepamos, para que no estemos entretenidos, porque uno de los propósitos del enemigo es entretener a la humanidad. Pero vamos a ver esto en la palabra del Señor. ¿Quiénes son esos dos testigos? ¿Quiénes son esos dos testigos del que está hablando el apóstol Juan allá en la isla de Patmos? Déjeme decirle que el apóstol Juan estaba en una circunstancia no común. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar desterrado y deseando muchos deseando la muerte de Juan. ¿Por qué? Porque era uno de los que predicaban, uno de los que enseñaban con toda seguridad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por esa causa, el Señor Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y uno de ellos era el apóstol Juan. Después de haber sido sumergido en una tina en una tina de aceite hirviendo, en vista del gobernador, en vista de mucha gente, esperando que el apóstol Juan iba a morir sumergido en esa tina de aceite hirviendo. Pero para sorpresa de todos los presentes, incluso de la persona misma que lo mandó a matar, del que quería gozarse viendo cómo Juan moría quemado por el aceite hirviendo, para sorpresa de todos, no logró su objetivo. Entonces, de eso poco se sabe, de eso muy pocos hablan. Pero después de eso, la furia de los gobernantes, la furia de aquella gente, hicieron que Juan, el apóstol, fuera desterrado y enviado a la isla de Patmos para que tuviera una muerte silenciosa, para que él ahí muriera. Pero lo que ellos no sabían era que Dios lo había llevado ahí con un propósito.
¿Cuál era ese propósito? Es que Dios lo estaba preparando y lo había preparado para mostrarles los misterios que era necesario dar a conocer por medio del apóstol Juan. Y uno de ellos, el Apocalipsis. Pero hoy vamos a tomar este tema, vamos a tratar este tema, como he dicho, delicado, pero que es necesario que la iglesia lo sepa, que todos nosotros, que todos los cristianos sepan en realidad quiénes son estos dos testigos. Saludamos a nuestros hermanos que están ahí ya conectados, los que se han conectado. Saludos a nuestra hermana Fernanda Ramírez, que Dios lo bendiga abundantemente. Y todos los hermanos que están viendo esta transmisión, que Dios los bendiga poderosamente. Alabado sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, los dos testigos. Mucho se ha hablado de esto, mucho se ha dicho, y posiblemente haya muchos que incluso estén esperando que esos dos testigos aparezcan. Que esos dos testigos aparezcan después de un rapto misterioso, cuyo rapto es una farsa solamente, es una manera de entretener a la iglesia, porque ese rapto misterioso nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente habla, el Señor habla de la segunda venida y de las señales. Entonces, estos dos testigos, posiblemente muchos piensen que todavía van a aparecer de una manera misteriosa, así como los judíos esperaban la venida del Mesías, también de una manera misteriosa, como de un superhombre. Pero para sorpresa de ellos, nuestro Señor Jesucristo vino y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, excepto a los que Dios les dio a conocer en ese momento. Ellos no sabían que Jesús había nacido en aquella región, en aquel lugar, en Belén de Judea. Entonces, por eso muchos no le creyeron, porque como dije, posiblemente esperaban que el Señor Jesucristo, que el Mesías viniera, pero como un superhombre que apareciera milagrosamente del cielo, para que todos se arrodillaran delante de él. De la misma manera, los dos testigos, posiblemente muchos lo estén esperando de una manera muy misteriosa. Pero veamos lo que dice la bendita palabra del Señor. Y daré a mis dos testigos. Y daré a mis dos testigos. Y ellos profetizarán por 1260 días. Sí. Por 1260 días, vestidos de saco. Dice, estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Escuche bien. La palabra del Señor dice, daré. No dice enviaré, dice daré a mis dos testigos. Estos dos testigos, dice, estos son las dos olivas, o sea, quiere decir que ya están. Quiere decir que ya están. Las dos olivas, dice. Esas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra, que están delante del Dios de la tierra. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes serán estos dos testigos? ¿Serán dos personajes humanos? ¿Serán dos personas que van a aparecer? Muchos han dicho que es Moisés y Elías. Al igual que cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y les pregunta y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos decían, algunos, no los discípulos, sino algunos decían, Él es Moisés, otros decían que Él es Elías, y otros decían, pues ha de ser algún profeta. Entonces Jesús, nuestro Señor Jesucristo,
se dirige al grupo de personas que estaban ahí y les pregunta: ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El apóstol Pedro se pone de pie y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Encontramos la respuesta, encontramos la palabra del Señor que dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el apóstol Pedro dijo, siendo discípulo todavía, dijo: tú eres la imagen visible del Dios invisible. Entonces, de la misma manera, hoy, al tomar este tema, controversial por supuesto, como dije, muchos piensan que es Moisés, otros piensan que es Elías, pero no, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué le dijo Jesús? ¿O qué dice Jesús cuando en aquella porción de la palabra del Señor acerca del rico y Lázaro? Los muertos no pueden venir. David dijo: él no puede venir a mí, pero yo sí iré a él. Entonces, mis amados hermanos, ninguna de las personas que han pasado a la historia, como Moisés, como Elías, ellos no pueden salir de nuevo. Es cierto, el Señor Jesús dijo: él es Elías, refiriéndose a Juan el Bautista. Él es aquel el que había de venir. Pero hablaba del espíritu que estaba en Elías, no de la persona física, del espíritu que estaba en Elías. Entonces, mis amados hermanos, estos dos testigos, ¿serán dos hombres? ¿Serán dos personas? ¿Será que bajarán del cielo siendo como superhombres? Claro que no. Veamos lo que dice la palabra del Señor. He dicho, textualmente dice: daré a mis dos testigos. Eso quiere decir que ya están. Santo es el Señor. ¿Y quiénes son nuestros dos testigos? Uno de ellos es Israel, el pueblo judío. ¿Y saben por qué? Veamos lo que dice allá en Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 10. Veamos lo que dice Isaías 43, verso número 10 en adelante. Alabado sea nuestro Dios. Y aquí nos vamos a dar cuenta, nos va a decir la palabra del Señor. El Señor nos va a enseñar quién es uno de estos dos testigos, porque no son dos personas físicas, sino son dos pueblos. Y les voy a enseñar por qué digo y por qué estoy enseñando este día que uno de estos dos testigos es Israel, el pueblo judío. Isaías capítulo 43. En su verso número 10, dice de esta manera: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice: vosotros sois mis testigos. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Qué cosa es lo que iba a atestiguar Israel? ¿Qué es lo que están atestiguando hasta hoy aquellos judíos, aquel remanente fiel que Dios ha conservado durante la historia, durante todo el tiempo del peregrinar del pueblo judío? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que ellos sostienen? Por supuesto que en el pensamiento, en el corazón de aquellos hombres, de aquellas personas, de aquellos judíos fieles, los que conservan, los que se están rigiendo conforme a
a las escrituras de Moisés, conforme a los hechos de Moisés, no cabe en la mentalidad de ellos la existencia de otro Dios que no sea el creador de los cielos y de la tierra. Hasta hoy, en el pensamiento de ellos no cabe la idea de que haya otro Dios. Eso lo sostienen hasta hoy día. En la mentalidad de ellos no cabe una doctrina en donde se hable más de un Dios. Por eso el Señor les dice por medio del profeta Isaías: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mis siervos que yo elegí. Alabado sea el Señor. Ahora veamos lo que dice el verso número 2. Yo anuncié, dice el Señor. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. O sea, un testigo sostiene las palabras de Dios. Un verdadero testigo sostiene lo que Dios le ha enseñado. No admite de ninguna manera otra enseñanza que no sea la enseñanza bíblica. Entonces, ¿quién es uno de esos testigos? ¿Quién es uno de estos testigos? Es el pueblo judío, que ha estado desde la antigüedad. Imagínense, desde que Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob, desde ese entonces ellos sostienen que hay un solo Dios, porque así dice el Señor, así lo ha dicho Dios, allá en Deuteronomio 6, cuando dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno, no hay más. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí la santa, la bendita palabra de nuestro Dios. Pero veamos también lo que dice Isaías 44, ahí mismo en Isaías 44, en su verso número 8. Veamos lo que dice: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde el antiguo? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Está hablando el testigo. O sea, ¿para qué son esos testigos? Sino para que sostengan la unicidad de Dios. Es para que sostengan la unicidad de Dios. Y si usted es una persona que sostiene la unicidad de Dios, ahorita vamos a ver que la iglesia es el otro testigo del que habla Apocalipsis. Por la palabra del Señor, tenemos claro que uno de esos testigos es nuestro hermano mayor. Sí, me atrevo a decir esto, es nuestro hermano mayor. Es el pueblo judío, Israel. Veamos quién es el siguiente testigo. ¿Quién es el siguiente testigo? Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Y ahora vamos a hablar de la iglesia como uno de estos dos testigos. Santo es nuestro Dios. Vamos al libro de Hechos. Es un verso, es una lectura, es una escritura que en muchas ocasiones hemos tomado como referencia. Que en muchas ocasiones lo hemos tomado como referencia, pero posiblemente nunca nos hemos sentado a analizar esta situación. Y posiblemente seguimos creyendo como cree la Babilonia
y las hijas de la Babilonia. Hechos capítulo 1, verso número 8. Dice el Señor de esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: mas recibiréis, ahora estoy hablando de la iglesia. Israel es uno de los testigos, ahora la iglesia. El otro pueblo, el pueblo gentil al que Dios quiso llamar, quiso injertar. Y vamos a ver eso también, el pueblo gentil, porque hay dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Ahora, a la iglesia, el Señor dice, por medio de los apóstoles, el Señor dice: vosotros sois mis testigos, dice así: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo. ¿Qué virtud quiere decir? Poder, autoridad. En eso estamos de acuerdo. En esto estamos de acuerdo que virtud quiere decir poder, quiere decir autoridad. En algunas versiones dice: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, pero mire aquí lo que es necesario que nosotros tengamos presente y lo que nosotros subrayemos. Cuando dice: y me seréis testigos. Y me seréis testigos, ¿a quién les está refiriendo? A los apóstoles, a los discípulos, aquellos hombres que estuvieron con el Señor, pero ahora también todos los que enseñamos y practicamos la doctrina de los apóstoles, la enseñanza que el Señor Jesucristo dio, que le enseñó a sus discípulos, y luego los discípulos a él les abrió el entendimiento y conocieron realmente quién es Dios, cuál es su nombre. A ellos les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, primeramente en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juzgue usted, juzguemos hoy. ¿A poco cuando una persona testifica, cuando la iglesia testifica que Jesucristo es Dios, no está testificando algo real? ¿A poco está testificando algo diferente? Si alguien testifica y dice que Dios es trino, entonces está testificando algo falso, está enseñando una mentira. Pero si está enseñando y sostiene que Jesucristo es Dios, entonces está pegando a la palabra del Señor, está enseñando lo que es bíblico, lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere que sus hijos sepan y conozcan. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso es esto, qué glorioso es esto, que hasta a nosotros haya llegado esta palabra para que usted y yo seamos testigos. ¿Testifiquemos qué? La palabra del Señor. Eso me lleva a pensar lo que dijo el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 17. Dice, cuando Él dice: no solamente te ruego por ellos, no solamente te ruego por ellos, refiriéndose a sus apóstoles, a ese grupo de hombres y mujeres que estaban caminando, testificando el mensaje divino de Dios.
No solamente estaba orando por ellos, porque dice textualmente, no solamente te ruego por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Qué maravilloso es esto, qué bendición es esto, que nosotros ahora podamos creer en Jesucristo como el verdadero Dios por la palabra que tenemos ahora, como dice ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿quién es ese otro testigo? Es la iglesia. Eso es lo que dice, me seréis testigo. ¿Quién dijo esto? Esto no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo otra persona, lo dijo el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Porque para este entonces, acuérdense que comienza diciendo el libro, comienza diciendo el relato bíblico. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber aparecido se presentó vivo, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. O sea, esta palabra, cuando dice me seréis testigos, no lo dijo ninguna otra persona, no lo dijo ninguna persona humana, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Él les dijo, ustedes van a ser mis testigos. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que el Señor Jesús se presentó vivo. Después de la resurrección, Jesús no ascendió directamente al cielo, estuvo 40 días aún apareciéndosele a los apóstoles, a los discípulos, enseñándoles y dándoles mandamiento, confirmándoles las cosas, hasta que llegó el tiempo en que Él ascendió al cielo. Y se cumple entonces, cuando Él ascendió al cielo, se cumplió aquella palabra que dice, yo estoy con vosotros, Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes ya les dijo, me seréis testigos. La iglesia que ha sido redimida con la sangre de nuestro Señor Jesús. La iglesia que ha sido bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquellos que han sido bautizados en otro nombre difícilmente van a entender esto. ¿Por qué razón? Porque no les ha amanecido. Veamos lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 24. También es una lectura que de muchas formas, en muchos momentos, ha hecho referencia. El verso 48 dice de esta manera, vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes? Los apóstoles. Por eso, cuando el apóstol Pedro, cuando aquellos hombres fueron llevados ante los sacerdotes, sí, cuando fueron puestos en la cárcel, aquellos hombres con toda seguridad, con toda certeza decían, no podemos dejar de hablar y de decir y enseñar las cosas que hemos visto con nuestros ojos, las cosas que hemos visto y hemos oído. No podemos dejar de hablar y enseñar las cosas que hemos visto y oído, porque ellos estaban seguros que Dios los estaba llamando para ser testigos y enseñar a la humanidad entera, enseñar
durante el tiempo que Dios les había dado el privilegio de estar en la tierra, enseñar la verdad absoluta de la palabra. Ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro verso más. Hechos capítulo 1, verso número 22. Alabado sea nuestro Dios. Hechos capítulo 1, verso número 22. Veamos qué dice. Veamos esta porción de la palabra del Señor y luego ya está pensando, ya nos imaginamos. Pues sí, obviamente aquí se trata de esto. Cuando era necesario, como dice aquí, buscar a alguien que ocupara el lugar que había dejado Judas, el Iscariote. Pero veamos lo que dice, el verso número 22. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, uno sea testigo hecho con nosotros, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Sí, porque se levantaron muchas controversias, se levantaron muchas especulaciones hasta hoy día. Muchos piensan que la resurrección de Jesucristo fue un mito, que solo es un mito, y muchos niegan eso. Muchos quieren demostrar inventando cualquier cosa para desacreditar la Biblia. Entonces, ¿para qué estaba siendo elegido este hombre? Para ser testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿usted realmente cree que Jesucristo resucitó? Yo sí. Y estoy seguro que Él viene pronto por su iglesia, pero no en un rapto misterioso. No. El Señor viene por su iglesia, porque estos dos testigos han atestiguado desde los tiempos antiguos. Han estado con nosotros. Estos dos testigos han estado en la tierra, solo que la humanidad, solo que la gente no se ha dado cuenta, porque eso sí, sigue creyendo en un mito. Por eso es que, leyendo detenidamente la palabra del Señor en Apocalipsis, cuando Él habla de los dos testigos, cuando Él se refiere a esta verdad maravillosa, Él dice, por la palabra de nuestro Dios, daré. En ningún momento dijo enviaré, dice daré, porque ya estaban. Israel, el pueblo judío ya estaba atestiguando que hay un solo Dios, que no son dos, que no son tres. Y estaba comenzando el ministerio apostólico, pero no de apostólico denominacional, no. El ministerio de los apóstoles estaba iniciando. Estaba a punto de florecer el ministerio apostólico, el ministerio de los apóstoles.
Por eso cuando el día de Pentecostés, ahí se abren las puertas para la salvación a los gentiles, a usted y a mí. Entonces, la iglesia conformada por el pueblo gentil es uno de esos dos testigos que han estado en la tierra. ¿Cuánto tiempo tiene que la iglesia está predicando la unicidad de Dios? Desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy, se sigue predicando y enseñando que hay un solo Dios y que ninguno que no crea en Él puede ser salvo, solamente en su nombre. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, mi amado hermano, estos dos testigos están sobre la tierra, han estado, no es que van a venir. Oiga, pero ¿cómo es que dice la Biblia? Alguien puede decir, pero ¿cómo es que dice la Biblia que ellos van a tener poder para hacer descender fuego del cielo y para poder cerrar, para que no haya lluvia? Sí, pero no se trata de un fuego físico, no se trata de una lluvia física, no, sino de algo simbólico. Cuando habla de fuego, está hablando del poder de Dios, del Espíritu de Dios que habita en la iglesia, no de ese falso poder, de ese falso espíritu que se mueve, eso que promueve tantas otras cosas, no, sino del Espíritu Santo, del poder de ese fuego simbólico que es el Espíritu Santo, esa lluvia, ese agua del que dice simbólica, el agua de vida. Acuérdese que Jesucristo es el agua de vida, por eso le dijo a la samaritana, el que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua que estaba sacando la samaritana del pozo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré jamás tendrá sed. Y estaba hablando de su palabra, de la llenura de su presencia. Hay un fuego extraño que se está moviendo sobre la tierra y ese fuego extraño se llama movimiento carismático. Y lamentablemente, tristemente, muchos cristianos están cayendo en ese falso mover del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los entendidos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho y dice, Evangelio de Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. En otras palabras dice, ellas son las que declaran realmente quién soy yo. Entonces, mis amados hermanos, yo deseo con todo mi corazón que Dios abra su entendimiento, que Dios le dé el entendimiento y la sabiduría para romper esos paradigmas, para romper todos esos paradigmas que hay en el mundo. Porque los dos testigos están en la tierra, no es que van a venir todavía, están en la tierra. Dice la palabra del Señor, daré a mis dos testigos. Y esos dos testigos es el pueblo judío
y la iglesia. La iglesia que fue injertada, ese pueblo que fue injertado, y para eso quiero leer lo que dice en la carta a los romanos. Bueno, ya que tengo lista la escritura, en la carta a los romanos capítulo 11, verso número 17, que dice de esta manera: sí, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas savias del olivo. ¿Quién es esa rama silvestre? En la iglesia, el pueblo gentil, que fue injertado para que forme parte del testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga abundantemente a todos nuestros hermanos, a usted, a su familia y los que han estado conectados en esta transmisión en vivo. Dios los bendiga abundantemente por donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Que Dios los ayude y los bendiga y los prospere, y sobre todas las cosas busque a Dios, sométase a la voluntad de nuestro Dios. Saludos a nuestro hermano Vladimir, que nos está viendo desde la Unión Americana. Dios lo bendiga abundantemente. Nuestro hermano Benigno Toalá, que nos está viendo desde Cancún, Quintana Roo. Dios lo bendiga abundantemente. A nuestra hermana Fernanda Ramírez, que quiero pensar que es de allá de Guadalajara, Jalisco. Dios los bendiga, Dios los guarda. Un abrazo a la distancia y deseo que Dios los bendiga. Y los esperamos en la próxima transmisión. Shalom.